¿Cómo están, hermanos? Seguimos contemplando la revelación de Dios. Esto que Dios ha querido que supiéramos y que lo expresó con este relato de los comienzos en el libro del Génesis. Les decía a ustedes que nos llevan del capítulo 1 al 11. Y en esto veíamos de una manera muy humanizada, ¿no? Cómo Dios va creando al hombre en su amistad, cómo lo amasa de la misma naturaleza que el resto de las cosas, ¿no? Pero sobre todo pusimos la atención en esa responsabilidad que Dios le da al hombre de administrarse esa libertad y el mal uso de esa libertad, tentado ciertamente desde fuera, pero mal uso de la libertad, buscando lo fácil, el atajo, ¿no? Y veíamos que esta historia sigue creciendo, no es solamente nuestros primeros padres Adán y Eva, vemos entre sus descendientes, entre Abel y Caín, pero toda la historia, todos esos capítulos, si vamos leyendo, vamos encontrando todo un crecimiento, ¿no es cierto?, del mal, ¿no? Y Dios va viendo cómo esto crece, ¿eh? Veíamos el diluvio, la fidelidad que Dios encuentra en Noé, pero el de pecado sigue, el mal sigue, ¿no?, con el hombre, ¿no? Hasta llegar a la cumbre, dice el capítulo 11, dice que los hombres en un momento dado se sienten tan envalentonados en sí mismos que dijeron: edifiquemos una ciudad y también una torre cuya cúspide llega hasta el cielo, para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por la tierra. O sea, justamente ahí se nota esta voluntad del hombre, ¿no?, de ser el mismo, ¿no?, de ser el mismo, sí Dios. Y dice el relato evangélico, el relato bíblico, que Dios le confunde el idioma al hombre, que tenía uno solo. Y de ahí se explica la multiplicidad de lenguas. Y esto hace que el hombre se desparrame sobre la tierra. Y esta historia única que pretendía ser enfrente a Dios, ahora se va a fraccionar en miles de pequeñas historias, cada pueblo, cada zona, cada raza, se va a ir formando y gestando. No sabemos en términos científicos cuántos años podemos expresarlo, pero realmente fue una larga noche, y empieza a llegar la aurora, porque no nos olvidemos que cuando se produjo el pecado, justamente con el castigo del hombre, viene el castigo de la serpiente y la sentencia. Uno de su linaje, un descendiente de esta mujer que pecó, uno de su linaje te aplastará la cabeza. Vos lo acecharás, pero te aplastará la cabeza, ¿no? Esto lo conocemos como el primer anuncio de esperanza que Dios le da al hombre, ¿no?, de que esto pueda ser revertido, ¿no? Y esta historia no la revierte Dios sin apelar una vez más a nuestra libertad, a nuestra responsabilidad. Y va a comenzar una historia muy peculiar, una historia que nos va a ir también revelando indirectamente cómo es Dios, porque Dios va a llamar a un hombre en esa libertad a una experiencia nueva, y ese hombre será Abraham. Abraham, que era uno como todos, en esa búsqueda de dioses que eran ídolos, eran falsos dioses, en esa cultura que recién era incipiente en la humanidad, que recién empezaba a conocerse la escritura, a ver poblados un poco más numerosos, ¿no?, donde se iba afianzando la humanidad, ahí Dios va a comenzar una historia muy peculiar, llamando a un hombre, siempre llamando a Dios, siempre buscando, siempre con su voz sobre nosotros, esa voz que no lo encontró Adán en el Edén y ahora la va a encontrar a Abraham en esta zona de la Mesopotamia. Ojalá que también nos encuentre siempre a nosotros cuando nos busca. Que Dios te bendiga.